La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos de Proyecto Católico. Bienvenidos. Hoy día quería reflexionar unos temas, unos puntos en relación a la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es una lámpara para nuestros pies, ¿no? Luz en nuestro camino. Eh, claro, todos los católicos sabemos que la Biblia es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, hecha por Dios como autor principal. De hecho, que hay unos autores secundarios, que en este caso han sido pues diferentes personas a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, se nos hacen acusaciones provenientes de las hermanas eh, iglesias evangélicas, y digo iglesias porque en realidad pues no es una iglesia evangélica, se lo digo con todo respeto. Cada una de ellas tiene pues sus propias creencias, sus propias doctrinas, aun cuando la Biblia es una sola, el mensaje es uno solo, pero las congregaciones evangélicas se diferencian por este divisionismo doctrinal, y no solamente doctrinal, sino también congregacional o eclesial. Están separadas, están divididas. Algo que la Biblia pues contradice. Cristo rogó por la unidad de la iglesia. Ahí pues en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 21. Bien, entonces la Biblia siendo una, siendo verdad lo que contiene, porque es palabra de Dios, para nosotros los católicos se nos hacen pues esas acusaciones de que no conocemos la Biblia, no la leemos. Ya incluso había presentado un video sobre esta calumnia. Es una calumnia obviamente porque nosotros todos los días, de domingo a sábado, si queremos de lunes a domingo, leemos la Biblia, ¿no? En todas las misas, en la mañana, en la noche en las 24 horas a nivel mundial. En un mismo día estamos leyendo eh, en los mismos textos bíblicos. Estamos leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Evangelio principalmente. Bien, entonces, sin embargo, hay que aceptar ciertas críticas que se nos hacen, y eso es bueno por cuanto eso nos va a llevar a corregir defectos, a corregir errores. Porque, bueno, yo en catequesis que he dado y que sigo dando, primero en el bautismo, para el sacramento del bautismo, y ahora para el sacramento de la comunión, preparando a los padres y madres de los niños que van a recibir la comunión, pues eh, la mayoría no sabe utilizar la Biblia. Y si no la sabe utilizar, es obvio que tampoco la va a escudriñar, la va a conocer, no va a conocer y no va a profundizar y crecer en lo que Dios quiere para el hombre, para cada uno. Entonces, ahí, a medida que nosotros vamos conociendo la Biblia, vamos anhelando encontrarnos con el Señor, pues por medio de ella. Y así también comprender y conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Claro, no lo conoceremos totalmente. A Dios pues no lo comprenderemos así por ahora, ¿no? Ya cuando resucitemos estaremos en una mejor condición para conocerle eh, con, 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 mayor amplitud. Bien, entonces hay esta problemática de que tenemos que trabajar mucho con católicos desde niños, sino que lamentablemente a veces las catequesis, eh, a pesar que son semanales durante 2 años en algunos sacramentos,
no llega a darle, digamos, el puntillazo final para que la persona conozca y sepa manejar la Biblia. Pues la Biblia pues nos va a abrir al mundo de Dios, lo que Dios pues quiere de nosotros, el plan de salvación. Eh, Bien, entonces hay que, por un lado, hay que tener presente que antes que existiera la Biblia, Dios se había revelado al hombre. Primero pues a Adán, luego va a pasar del tiempo a Noé, luego a Abraham, después a Moisés, al pueblo de Israel. Y durante todos estos ciclos no había un texto bíblico, todo se transmitía oralmente y era palabra de Dios. Igual sucedió con la iglesia durante los primeros 30 años y sucesivos, porque si bien es cierto, luego que Cristo asciende al cielo, no dejó nada escrito, ni los apóstoles habían escrito algo hasta ese momento. Estamos hablando de los años 30 o 33 después de Cristo. Y entonces la primera carta, el primer documento neotestamentario que se escribe es la primera carta a los de tesalonicenses. Pero una carta no hace el Nuevo Testamento. Y entonces van a transcurrir aproximadamente 50 años, desde el año 51 hasta el año 100, en que más o menos se van escribiendo los escritos neotestamentarios que hoy consideramos canónicos, es decir, sagrados, inspirados por Dios, ¿no? Bien, entonces así es que paulatinamente a esta transmisión oral de la revelación que Cristo nos da, se va formando, se van haciendo escritos, los evangelios, las cartas apostólicas, el Apocalipsis, el Hecho de los Apóstoles, pero sin embargo, terminado el primer siglo, el año 100, nadie había establecido el canon, es decir, la lista completa tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, las cartas estaban esparcidas por diferentes lugares, al igual que los evangelios, pero aún no se habían reunido pues en esto que nosotros llamamos Biblia. Empezó luego incluso a surgir controversia con los hermanos judíos, pues porque la iglesia nace y enseña que Cristo es el Mesías esperado, los judíos lo habían rechazado, y pues hay una una separación del cristianismo, los judíos cristianos y los judíos propiamente hablando. Bien, entonces los judíos rechazan y atacan a la iglesia, la persiguen a la iglesia. La iglesia recibe del mundo judío, griego judío, o judío griego, mejor dicho, por el habla del griego, mejor dicho, hay que aclararlo, ¿no? Son judíos que hablaban el griego y al hablar el griego tradujeron el Antiguo Testamento al idioma griego y se forma una Biblia que se llama la Septuaginta de 70, ¿no? Viene de 70. Ahora, esta Biblia Septuaginta, pues, contenía 47 libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Apostólica recoge esos 47 libros. Poco a poco, luego pues de esta separación que se da, ¿no? En los primeros, a la segunda mitad del siglo primero, que los judíos, con sus rabinos, fariseos, van a establecer poco a poco que su Biblia griega, perdón, su Biblia hebrea, eh, eliminando pues siete libros, ¿no? Bien, entonces, pero el cristianismo, allá para el año 382, luego, después de Cristo, luego de varias disputas dentro de la iglesia, en el sentido de que habían algunos libros que no eran considerados canónicos, por ejemplo, las cartas, dos de las cartas de San Juan, las cartas de Pedro, el Apocalipsis.
entraron en disputa, en algunas iglesias no se aceptaban, algunas, eran las menos, por cierto, ¿no? De manera pues que también fueron apareciendo a partir del siglo II, III, ya en forma tardía, evangelios apócrifos provenientes de esta filosofía, religión, el gnosticismo. Ahí pues hay varios de estos evangelios apócrifos, como el de la infancia de Jesús, de la cual se han hecho algunas películas, el evangelio de Pedro, de Tomás, etcétera. Entonces, surgen estas controversias y poco a poco pues van surgiendo listados incompletos como el del canon Muratori, y luego pues ya pasamos al siglo IV, los padres de la iglesia, los obispos de la iglesia católica ya van dándonos otras listas más completas como la de San Anastasio, por ejemplo. Pero llegamos al año 382 después de Cristo, se realiza el Sínodo de Roma y el Papa, pues, Damaso I, va a establecer el canon definitivo de la Biblia cristiana, 47 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y esto es palabra de Dios. Nuestros hermanos evangélicos aceptan esta decisión de la Iglesia Católica de los 27 libros del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Y esta es pues una inconsistencia de parte de ellos al rechazar a la Iglesia Católica como la iglesia que Cristo fundó en varias sectas. Otras sectas sí reconocen que es la Iglesia Católica fundada por Cristo, pero que se corrompió. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Bien, entonces, esto fue primero tradición oral, ¿no? La segunda carta a los tesalonicenses nos dice, escuchen, voy a leerles. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. En el griego es paradosis y la traducción de paradosis es tradiciones. Así como las tradiciones de los fariseos que se lavaban las manos, etcétera, también se utiliza ahí la palabra paradosis, que es tradiciones, ¿no? Manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz, palabra oral, de viva voz, tradición oral, o por carta. Como les dije, las cartas empezaron a escribirse a partir del año 51, pero a medida que se iban escribiendo, se continuaba enseñando a través de forma oral. Y así se ha venido realizando hasta ahora. A los niños de ahora les transmitimos oralmente la fe, que es palabra de Dios. El Padre Nuestro, como se lo enseñamos, así literalmente, sin ningún cambio, es palabra de Dios. Bien, entonces, como queremos hacer una pequeña catequesis, y esta es una preparación también para mi charla con mis catecúmenas, las madrecitas de Sojo, de acá de mi pueblo cercano a mi ciudad, que se llama Sojo. Bendiciones para ellas, un saludo. Sojo, un pueblito muy hermoso, a la ribera pues del río Chira, de acá del norte del Perú. Entonces, la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como muy bien hemos dicho, tiene 46 libros. Los hermanos evangélicos y los judíos tienen 39. Claro, los judíos también tienen otra forma de organización. En algunos casos juntan varios libros, como por ejemplo Primera de Reyes con Segunda de Reyes, Primera de Crónicas con Segunda de Crónicas, y se hace más pequeño entre 22 o 24 libros. Bien, entonces, el Antiguo Testamento, recordemos, nos habla de la creación, nos enseña la creación, la historia del pueblo de Israel, su éxodo y la llegada pues a Tierra Santa. Luego, cómo se va formando el reinado de Israel, el primer rey,
que fue pues Saúl, y luego el que le sigue, el más grande rey de todos, David, posteriormente su hijo Salomón y los hijos de Salomón y la descendencia de David, etcétera. Bien, entonces luego vienen los profetas que van anunciando cómo es que el pueblo va cayendo en pecados, pecado mortal, no solamente el de la idolatría, sino otros, la explotación del pobre, el abandono del huérfano, ¿no? Y la falta de apoyo en lo social a la viuda, etcétera. Las obras de misericordia, ahí las vemos. Y entonces, y los salmos y todos estos libros hermosos de sabiduría, ahí está esa gran división, ¿no? El Pentateuco o la Torá, como le dicen los hermanos judíos, ¿no? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores, profetas menores, y los salmos, ¿no? Que, como le digo, reúne todos estos libros de sabiduría hermosísimos. Bien, ¿no? Incluso el Cantar de los Cantares, que es poesía divina, qué hermoso. Todo esto hasta que llega, ¿no? El nacimiento de Jesús. Y ahí acaba, ¿no? Y ahí tenemos una transición que es la presencia de San Juan el Bautista, que es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, ya hemos dicho, 27 libros, ¿no? Son los primeros, son los escritos, pues, hechos por la Iglesia Católica. San Pedro, San Pablo, San Judas, Santiago, los discípulos Marcos y Lucas. Bien, ¿no? La Iglesia Católica ahí está representada en ellos. Y nos va a hablar, pues, lo central del Nuevo Testamento es el Evangelio. Las 4 versiones que tenemos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un solo Evangelio, ¿no? Pero son las versiones según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Bien, entonces nos narran el nacimiento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y lo más esplendoroso, pues, ¿no? Con la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza, ¿no? Marantaná, decimos, ven, Señor Jesús. Bien, entonces, y luego, con los Hechos de los Apóstoles, tenemos los inicios de la iglesia, solamente se narra eh, hasta aproximadamente los años 60, 62, por ahí, que llega Pablo a Roma, ahí donde se instalaría la iglesia de forma ya como sede, en forma definitiva, de Jerusalén, donde nace en el día de Pentecostés, y el hecho de los apóstoles acaba en la ciudad de Roma. Bien. Y luego, pues, las cartas apostólicas que van mostrándonos a sucesos de la iglesia y van dejando doctrina de la iglesia y de los últimos libros que se van escribiendo, que son las cartas de Juan con el Apocalipsis, pues tenemos el canon, o sea, la lista sagrada inspirada de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia no es un libro de historia, ¿no? Pues no vayamos a pensar que lo que se nos dice ahí es así de manera eh, científico-histórica que se va a encontrar. A los escritores de la Biblia ciertamente les interesaba la historia, pero no se va a escribir con esa finalidad, ¿no? De dejar, digamos, escritos, documentos que pasen por los diferentes métodos de la ciencia histórica para dejarnos eventos que querramos comprobar. No, si bien es cierto, sí se establecen, sí se indican hechos históricos, la finalidad es mostrar que Dios está presente en la humanidad. Tampoco pues pensemos ni veamos a la Biblia como un libro de sabios científicos. No está escrito pues la Biblia para que queramos demostrar fenómenos de la naturaleza, físico, químicos, astronómicos, etcétera. No. Si bien es cierto, la Biblia nos muestra en solo un capítulo que Dios crea el universo, pues no nos está diciendo cómo lo creó,
es para creerlo, simplemente que nos muestra que Dios nos ha creado y que nos ha creado bien, ¿no? Muy bien, dice el texto de Génesis 1, por ahí 30, 31 aproximadamente en esos versos. Bien, entonces nos muestra que la Biblia es esta carta extraordinaria de amor que nos quiere enseñar que Dios pues lo ha creado todo y que no hay más dioses que Él. El hombre por el pecado original, queriendo ser Dios, o ambos, Adán y Eva, querer ser dioses, cayeron en este error. El hombre no puede ser Dios, el único es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, entonces, luego, cuando Dios da los mandamientos para el pueblo judío, nos va a decir, no tengan otros dioses y ni se hagan imágenes de esos dioses falsos. Bien, ahora, la Biblia, por otro lado, también nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere para nosotros la felicidad eterna. Y no solamente la felicidad en los cielos, eterna desde ahora. Que el cielo lo tengamos acá, ahora. Que vivamos como que si estuviéramos en el cielo, ¿no? En amor pleno. Obviamente todavía por este caminar que estamos realizando ahora en la tierra vamos a caer, vamos a tropezar, y obviamente, pero tenemos que levantarnos, perdonar 7 veces las injurias, las ofensas, ¿no? Inmediato reconciliarnos con el prójimo. A veces nos peleamos y luego nos cruzamos por la calle con esa persona, no la miramos, se cambian de acera. No, no, no. ¿Para qué estar eso? Es liberarse de eso. Si ya hubo un conflicto con una persona, rápido olvidarlo como que si no hubiera pasado nada, perdonar, sacar este resentimiento que queda a veces. Entonces, Dios quiere que nos salvemos, ¿no? Quiere que tengamos una convivencia, una relación personal con Él de todos los días. De ahí pues que la Biblia va a ser también medio para ese encuentro con el Señor. Ahora, por otro lado, la Biblia cuenta las palabras y hechos de Dios, ¿no? En la vida del hombre, en el pueblo de Israel y también en la vida de la iglesia, ¿no? En los hechos de los apóstoles nos narran cómo Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va guiando a la iglesia, cómo viene en Pentecostés y cómo en el bautismo lo vamos recibiendo. Y luego, cuando va guiando a la iglesia, por ejemplo, va a decir, escójanme a Pablo y a Bernabé, porque yo los quiero de apóstoles, ¿no? Quiero enviarlos a realizar la evangelización. Y así, ¿no? Luego, por ejemplo, también para el Pentecostés, el segundo Pentecostés, entre comillas lo digo, con los paganos, ¿no? Y ahí lo vemos al Espíritu Santo haciéndose presente. Y entonces ahí lo vemos en los hechos de la vida, primero del pueblo de Israel y después de la iglesia católica. Católica pues porque es universal. La Biblia es pues la palabra de Dios. Allí encontramos la palabra de Dios. Pero recordemos lo que habíamos leído de la segunda carta a los tesalonicenses, que palabra de Dios no solamente son, eh, digamos, grafía, escritos, también es la palabra viva que ha quedado en la iglesia. Entonces, y esta palabra viva, esta tradición oral, luego se escribió. Entonces, entendamos que la palabra escrita, que la Biblia, ¿no? que la Biblia es tradición oral escrita. Bien, entonces, ahora ya habíamos dicho que Dios escogió a algunas personas para que pusieran por escrito todo lo que Él nos quería decir y enseñar. Eh, claro, van a venir también nuevos sucesos. Por ejemplo, ahora tenemos el uso de la tecnología del Internet. Eso no existía en ese entonces. Y eso cómo nos va a orientar al respecto del Espíritu Santo, ¿no? A través de la iglesia.
Por eso es que en la primera carta a Timoteo, Pablo va a decir, te escribo estas cosas, ¿no? Estas cosas, sí, las escribes, palabra de Dios, con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Bien, ¿no? Esa es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces, la iglesia es columna de la verdad, columna y fundamento de la verdad. Y esta es la iglesia la que pues ha escrito. Primero el pueblo de Israel. Y es palabra de Dios lo que escribió el pueblo de Israel. La iglesia lo recibe, lo hereda y lo canoniza. Y luego le agrega los 27 nuevos libros del Nuevo Testamento. Y eso, ¿no?, es palabra de Dios. Entonces la iglesia como columna y fundamento de la verdad siempre nos va a guiar en los fenómenos, sucesos que van apareciendo también con el transcurrir de los siglos. No es que pues Dios nos abandona y solamente quedaron estos escritos, no. La Biblia nos va a iluminar también, por supuesto. Bien. Ahora, para conocer pues la Biblia hay que leerla de principio a fin. Ahí la podremos entender un poco mejor. Y no digo pues que se va a comprender, muchos no la comprenderán porque eso implica que hay que ponernos a estudiar más temas, antropología del pueblo judío, historia de las civilizaciones pasadas, de repente conocer un poco de griego, un poco de hebreo, ¿no? Y irlas leyendo poco a poco, y ayudarnos también de libros de teología para que podamos tener luces mejor para pues comprender con mayor propiedad lo que nos enseña. Hay muchas partes que son difíciles de comprender. Eso nos va a decir en la segunda carta de San Pedro, ahí en el capítulo 3. Bien, entonces, que nos dice que Pedro nos dice que hay muchos que han, por ignorancia, hay muchos que han torcido las cartas de San Pablo para su propia perdición. Por eso necesitamos, como vamos a ver en un momentito más, que se necesita de una guía, de una guía. Entonces, si conocemos bien el Antiguo Testamento, vamos a entender mejor por qué vino Jesús al mundo y por qué ofreció su vida por nosotros. Y eso nos está llevando al pecado original de Adán y Eva. Ahora, y si conocemos bien el Nuevo Testamento, entenderemos mejor lo que quiere decir el Antiguo Testamento. Y muchos eruditos en Sagradas Escrituras pues recomiendan empezar por el Nuevo Testamento. Bien. Ahora, debemos leer la Biblia todas las veces que podamos. Y ahora es mucho más sencillo, la podemos llevar en nuestros celulares. Ahí podemos ir ¿no?, leyéndola, podemos escuchar las Sagradas Escrituras, la Sagrada Liturgia, la misa también en nuestros celulares. Qué maravillosa la tecnología que nos acerca a Dios. Entonces, pues leamos cada vez más lo que la Biblia nos quiere decir, pues para poder hablar con Dios, ¿no? A través de la Biblia Dios también nos habla, no solamente en la oración, también en la Biblia. Y a la vez, pues, escuchar lo que Dios nos dice, que quiere de nosotros, que nos santifiquemos, que amemos, ¿no?, que tengamos misericordia para con el prójimo. Jesús quiere que leamos la Biblia para conocerlo mejor y comprender mejor su misión y la misión nuestra en la iglesia para con la humanidad. Bien, hermanos, entonces por ahora lo dejo con estas reflexiones, porque de esta manera nos acercamos más a Dios, conociendo más la Biblia, también nos llenamos de la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar más y mejor. Bendiciones, hermanos.